Mi cónyuge humilló mi pasado en una fiesta de cumpleaños, así que revelé nuestros planes de futuro a todos los invitados. La misma multitud fue testigo de su completa conmoción. Cuando se acercaba mi cumpleaños, no tenía idea de que mi cónyuge estaba planeando una fiesta sorpresa. Llegué a casa esperando una cena tranquila, solo para encontrar nuestra casa llena de amigos, colegas e incluso mi jefe. Inicialmente, me conmovió la consideración. La decoración era elegante, la comida excelente y todos parecían estar pasándolo bien. 2 horas después de que comenzara la fiesta, tras varias copas, mi cónyuge se levantó para hacer un brindis. Fue entonces cuando todo cambió. Me gustaría compartir algunas historias sobre el cumpleañero que estoy seguro de que ninguno de ustedes ha oído antes, anunció mi cónyuge con una sonrisa maliciosa que debería haber sido mi primera advertencia. La primera historia parecía bastante inofensiva, un cuento vergonzoso pero inocente de nuestros primeros días de noviazgo. Pero luego las historias tomaron otro rumbo. Mi cónyuge comenzó a revelar detalles sobre mis fracasos e inseguridades pasados, historias sobre la vez que me despidieron de mi primer trabajo al salir de la universidad, el periodo en que luché con deudas y tuve que pedir dinero prestado a familiares. E incluso la historia sobre mi fallido negocio que había compartido en confianza durante nuestro primer año de matrimonio. Y deberían haber visto lo nervioso que estaba antes de su entrevista en la firma. Practicó frente al espejo durante horas, sudando a través de 3 camisas, rió mi cónyuge, sin darse cuenta o sin importarle el incómodo silencio que se había apoderado de la habitación. Mi jefe se movió incómodamente en su asiento. Mis colegas intercambiaron miradas. Mis amigos miraban fijamente sus bebidas. Yo me quedé sentado, sintiendo como la sangre se me iba del rostro mientras cada fracaso privado, cada momento vulnerable que había compartido en confianza, era expuesto para que todos lo presenciaran. La peor parte no era solo el contenido de las historias, era el tono. Cada anécdota se contaba con un sutil matiz de burla, pintándome como incompetente e inseguro. La persona en la que más confiaba estaba desmantelando sistemáticamente la reputación profesional que había tardado años en construir. Mientras el brindis continuaba, vi a mi jefe mirar su reloj, claramente incómodo. 2 de mis colegas susurraban entre sí. Casi podía ver cómo su evaluación sobre mí cambiaba en tiempo real, años de respeto evaporándose en minutos. Y ni me hagan hablar de su familia. No creerían la disfunción de la que proviene, continuó mi cónyuge, empezando a arrastrar las palabras ligeramente. Mis traumas infantiles y luchas familiares estaban a punto de convertirse en tema de conversación en la cena. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor y la vergüenza se cristalizaron en algo más duro, más frío. Mientras miraba a mi alrededor los rostros de las personas cuyo respeto me había ganado con años de trabajo duro, me di cuenta de que esto no era solo un brindis inocente que salió mal. Esto era una traición que llegaba al núcleo de nuestra relación. Mantuve la compostura de alguna manera, forzando una sonrisa tensa mientras mi mente corría a toda velocidad. La fiesta continuó con una corriente subterránea de tensión que todos sentían pero nadie reconocía. Los invitados se fueron antes de lo previsto con despedidas incómodas y miradas esquivas. Más tarde esa noche, mientras limpiábamos los restos de la fiesta en silencio, mi cónyuge parecía ajeno a lo que había sucedido. ¿No fue divertido? Todos se lo pasaron genial. La completa falta de conciencia solo confirmó lo que estaba empezando a entender. Esto no fue un lapso de juicio de una sola vez. Esto fue un vistazo a lo poco que importaban mis sentimientos y mi reputación. Mientras yacía despierto esa noche, mirando al techo mientras mi cónyuge dormía plácidamente a mi lado, supe que nuestra relación había cambiado fundamentalmente. No solo por lo que había pasado, sino por lo que ahora planeaba hacer al respecto. La humillación de esa noche no quedaría sin respuesta. Siempre me habían enseñado a responder a la adversidad con pensamiento estratégico en lugar de reacciones emocionales. Por la mañana, tenía los comienzos de un plan. Si mi cónyuge quería exponer mi pasado a todo el mundo, quizás era hora de que yo revelara nuestro futuro. Las secuelas de la fiesta de cumpleaños fueron peores de lo que podría haber imaginado. El lunes por la mañana llegó con una pesadez que no había sentido en años. Entrar en la oficina se sintió como entrar en una dimensión diferente, una en la que de repente era vulnerable y estaba expuesto. Las miradas de reojo de los colegas y el cambio sutil en cómo la gente se dirigía a mí confirmaron mis peores temores.
Mi imagen profesional había sido dañada. Mi jefe me llamó a su oficina alrededor del mediodía. Intentó ser casual, pero pude sentir su incomodidad. Sobre la fiesta de este fin de semana, comenzó, ajustándose la corbata. ¿Todo bien en casa? La preocupación en su voz no era solo personal. Conllevaba implicaciones sobre mi estabilidad, mi juicio, mi idoneidad para el próximo ascenso. Le aseguré que todo estaba bien, solo un malentendido, pero el daño estaba hecho. Asintió demasiado rápido, demasiado ansioso por terminar la conversación. Al salir de su oficina, escuché a dos colegas junto al dispensador de agua que cambiaron rápidamente de tema cuando me vieron. Claramente habían estado discutiendo sobre la fiesta, discutiendo sobre mí. La humillación ardía más profundamente de lo que esperaba. No se trataba solo de vergüenza. Se trataba de la confianza traicionada. Cada momento vulnerable que había compartido en confianza había sido utilizado como arma contra mí frente a las mismas personas cuyo respeto más necesitaba. Esa tarde llegué a casa y encontré a mi cónyuge actuando con total normalidad, como si nada hubiera pasado. La cena estaba preparada, la música sonaba y se hablaba de los planes para el fin de semana. La desconexión entre mi agitación interna y esta fachada de normalidad empeoró todo. ¿Alguien en el trabajo mencionó la fiesta?, preguntó mi cónyuge casualmente mientras servía la cena. La pregunta parecía bastante inocente, pero algo en el tono hizo sonar las alarmas. ¿Había satisfacción oculta bajo la pregunta? ¿Curiosidad sobre el alcance del daño causado? No, mentí, estudiando la reacción. Todo el mundo estaba demasiado ocupado con la cuenta de Henderson. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, para entender si había sido un incidente aislado o algo más calculado. Durante los días siguientes, comencé a prestar más atención a nuestras interacciones, revisando en mi mente reuniones sociales pasadas. Surgieron patrones sutiles que antes había descartado, los comentarios juguetones sobre mi forma de cocinar frente a los invitados a cenar, las correcciones inofensivas cuando contaba historias, los comentarios de «solo es una broma» sobre mis decisiones profesionales cuando estaba con amigos. Lo que yo había interpretado como una falta de consideración ocasional ahora aparecía como un patrón consistente de menospreciarme, particularmente en entornos públicos. Cada instancia era lo suficientemente pequeña como para parecer insignificante por sí sola, pero juntas formaban una imagen perturbadora. Una semana después de la fiesta, asistimos a una cena con amigos donde alguien inevitablemente mencionó la celebración de mi cumpleaños. Fue bastante educativo, comentó un amigo con una sonrisa forzada. Aprendimos mucho sobre ti. Observé cuidadosamente la reacción de mi cónyuge, la leve sonrisa, la ausencia de cualquier incomodidad o arrepentimiento. En ese momento, entendí que no se trataba solo de descuido. Había algo deliberado en cómo se había desmantelado mi reputación. Esa noche, no pude dormir. Seguí reproduciendo años de interacciones en mi mente, reevaluando momentos que antes había ignorado. La comprensión de que estos comportamientos no eran accidentales me golpeó con fuerza. La persona que se suponía que era mi mayor defensora había elegido repetidamente ser mi sutil detractor. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a mi oficina en casa. Al abrir mi portátil, comencé a tomar notas documentando instancias, patrones e implicaciones. Si iba a responder a esto, necesitaba claridad. Necesitaba pruebas. Necesitaba una estrategia que abordara el problema de raíz en lugar de solo los síntomas. Al amanecer, había llenado varias páginas con notas. El patrón era innegable. La pregunta ya no era si había sido traicionado, sino por qué, y lo que es más importante, qué iba a hacer al respecto. Decidí investigar más a fondo antes de tomar medidas. Esa mañana, llamé a algunos amigos de confianza de forma independiente, mencionando casualmente reuniones sociales pasadas. Sus respuestas vacilantes confirmaron mis sospechas. Uno finalmente admitió, de hecho, hemos notado esto desde hace un tiempo. La forma en que te menosprecian. Pensamos que estabas de acuerdo con ello ya que nunca decías nada. La revelación de que otros habían visto lo que yo no había visto fue otro golpe. Había estado ajeno mientras mi confianza era socavada sistemáticamente. Pero no más.
La firma de inversiones me había enseñado una lección valiosa: nunca reacciones emocionalmente a un cambio de mercado. Analiza, elabora una estrategia y luego ejecuta con decisión. Comencé a formar mi plan metódicamente. Si mi pasado había sido usado en mi contra, quizás era hora de aprovechar nuestro futuro. Mi cónyuge no tenía idea de varias decisiones importantes que había estado contemplando: movimientos de carrera, arreglos financieros y cambios personales que afectarían dramáticamente nuestras vidas. No eran ideas impulsivas nacidas de la venganza. Eran planes legítimos que había estado considerando durante meses, pero que aún no había discutido. Ahora, en lugar de compartirlos en privado, como lo harían normalmente los compañeros, vi una oportunidad diferente. A veces, la respuesta más efectiva a la humillación pública es una revelación igualmente pública. Al cerrar mi cuaderno y prepararme para el trabajo, sentí que una fría resolución se endurecía dentro de mí. El tiempo de aceptar silenciosamente la falta de respeto había terminado. Mi respuesta no sería emocional o impulsiva. Sería calculada, medida, y en última instancia, mucho más impactante que cualquier historia vergonzosa de mi pasado. Durante las siguientes 2.5 semanas, reuní meticulosamente información y solidifiqué mi plan. En lugar de confrontar a mi cónyuge de inmediato, decidí adoptar un enfoque más estratégico. Precipitarme a una confrontación emocional solo revelaría mi posición sin abordar el problema real: la falta de respeto fundamental que se había convertido en una piedra angular de nuestra relación. Primero, necesitaba entender exactamente cuán profundo era este patrón de humillación. Me puse en contacto con amigos cercanos individualmente, invitándolos a almorzar o a tomar un café con el pretexto de ponernos al día. Sin revelar mis intenciones, dirigí cuidadosamente las conversaciones hacia reuniones sociales pasadas en las que mi cónyuge y yo habíamos estado presentes. ¿Recuerdas esa fiesta de Navidad del año pasado?, preguntaba casualmente. ¿Cómo parecían las cosas entre nosotros? Las respuestas fueron reveladoras y consistentes. La mayoría de los amigos habían notado el sutil menosprecio, pero habían asumido que era parte de nuestra dinámica, que de alguna manera yo estaba de acuerdo con ello. Un amigo de la universidad fue más directo que otros. Honestamente, a veces ha sido incómodo de ver, admitió durante el almuerzo. El verano pasado en la barbacoa, estabas contando esa historia sobre tu ascenso, y te interrumpían y corregían constantemente en detalles menores hasta que finalmente dejaste de hablar. Todos lo notamos, pero no supimos qué decir. Cada conversación llenaba las piezas de un rompecabezas que no me había dado cuenta de que necesitaba resolver. Lo que surgió fue un claro patrón de menosprecio público que había estado ocurriendo durante años. Lo suficientemente sutil como para que pudiera descartar instancias individuales, pero lo suficientemente consistente como para que otros hubieran notado un patrón mucho antes que yo. La revelación dolió. Mi autoimagen como persona observadora y estratégica sufrió un golpe. ¿Cómo había pasado por alto algo tan obvio para los demás? La respuesta era simple pero difícil de aceptar. Había confiado completamente, y al hacerlo, había desarrollado puntos ciegos. Mientras recopilaba la inteligencia social, también me centré en mis planes profesionales. Durante meses, había estado en conversaciones con una firma de inversiones rival sobre un posible puesto, uno que requeriría la reubicación a otro estado pero que vendría con un avance significativo. Había mantenido estas discusiones en privado, no queriendo perturbar nuestras vidas hasta que las cosas fueran más seguras. Ahora, estas conversaciones se aceleraron. Tuve 3 reuniones con su equipo ejecutivo, cuidadosamente programadas durante las horas de almuerzo o disfrazadas de reuniones con clientes. La oferta que presentaron superó mis expectativas: una compensación más alta, opciones sobre acciones y un rol de liderazgo que catapultaría mi carrera hacia adelante. Simultáneamente, consulté con un asesor financiero sobre la reestructuración de nuestras inversiones y activos. Nada turbio o secreto, simplemente organizando las cosas de una manera que proporcionara la máxima flexibilidad para cualquier decisión que viniera después. No hice ningún movimiento que no pudiera justificarse como una planificación financiera prudente. También comencé a explorar bienes raíces en la ciudad donde se basaría el nuevo puesto, recopilando información sobre vecindarios, escuelas y mercados inmobiliarios. Compilé análisis detallados de los costos de vida, factores de calidad de vida y consideraciones de transición. Todo estaba documentado meticulosamente en archivos a los que mi cónyuge nunca accedía.
2.5 semanas después de la fiesta de cumpleaños, finalicé mi enfoque. La ejecución tendría que ser precisa, no impulsada por la ira o la retribución, sino calculada para restaurar el equilibrio y el respeto. No quería destruir nuestra relación. Quería restablecerla en términos más equitativos. La oportunidad se presentó cuando mi cónyuge mencionó organizar otra cena. Deberíamos invitar a todos de nuevo pronto. La gente se lo pasó muy bien en tu cumpleaños. La falta de conciencia seguía siendo sorprendente. Asentí con la cabeza. Gran idea. ¿Qué tal el próximo sábado? Podríamos invitar al mismo grupo. Mi cónyuge pareció complacido con mi entusiasmo, completamente inconsciente de lo que estaba planeando. Perfecto. Empezaré a enviar invitaciones mañana. A medida que avanzaba la semana, mantuve la apariencia de normalidad mientras finalizaba cada detalle de mi plan. Confirmé la oferta de trabajo por escrito, pero solicité que se retrasara el anuncio formal. Completé la reestructuración financiera y finalicé mi investigación sobre la reubicación. Todo estaba en su lugar. La noche antes de la cena, mientras preparábamos la casa, mi cónyuge me pidió si podía recoger algo de vino de camino a casa desde el trabajo al día siguiente. Consigue algo especial. Quizás ese Cabernet que a todos les gustó en tu cumpleaños. Acepté, sin traicionar ninguna de mis intenciones. Esa noche, dormí sorprendentemente bien para alguien que estaba a punto de alterar drásticamente el curso de su relación. Quizás porque por primera vez en semanas, sentí que tenía el control de mi propia narrativa de nuevo. La mañana de la cena, salí para el trabajo más temprano de lo habitual, usando el tiempo extra para revisar mis notas por última vez y ensayar mentalmente lo que diría. No se trataba de humillar a mi cónyuge de la misma manera en que me habían humillado a mí. Se trataba de reclamar mi dignidad y establecer límites que deberían haber existido desde el principio. Mientras estaba sentado en mi oficina mirando el horizonte de la ciudad, sentí una inusual sensación de calma. Algunos podrían ver lo que estaba planeando como excesivo o dramático. Pero esas personas no habían estado en mi lugar, sintiendo como su reputación profesional y personal era desmantelada por la única persona que debería haber sido su mayor apoyo. A las 5, había recogido el vino solicitado y me dirigía a casa. La cena estaba programada para comenzar a las 7. En solo unas pocas horas, la dinámica de nuestra relación cambiaría permanentemente. No a través de acusaciones airadas o confrontaciones acaloradas, sino a través de una revelación cuidadosamente orquestada que dejaría una cosa absolutamente clara: la falta de respeto tiene consecuencias. Mientras entraba en nuestro camino de entrada, respiré hondo y me recordé mi propósito. No se trataba de venganza. Se trataba de la restauración de mi dignidad, mi albedrío y, con suerte, una relación construida sobre el respeto mutuo en lugar de la dominación sutil. Si esa relación continuaría o no, estaba por verse, pero de cualquier manera, ya no sería el blanco inconsciente de la humillación pública. La cena comenzó precisamente como estaba planeado. Nuestra casa estaba impecablemente preparada. El comedor dispuesto con cubiertos elegantes, la iluminación ambiental creando la atmósfera perfecta y el aroma de la comida de catering llenando el aire. Había insistido en contratar un servicio de catering en lugar de cocinar nosotros mismos, explicando que ambos deberíamos estar libres para disfrutar de nuestros invitados. La verdadera razón era que necesitaba concentrarme por completo en el tiempo y la ejecución. Los invitados llegaron en parejas, el mismo grupo de mi fiesta de cumpleaños. Mi jefe y su esposa llegaron primero, seguidos por 3 parejas de mi lugar de trabajo y 2 de nuestros amigos en común. Saludé a cada uno cálidamente, desempeñando el papel de anfitrión seguro, sin traicionar ninguna de mis intenciones. Mi cónyuge se movía por la habitación con encanto practicado, rellenando copas de vino y facilitando la conversación. Noté las miradas sutiles entre los invitados, la conciencia tácita de lo que había sucedido en la reunión anterior. Estaban cautelosos, quizás esperando otra exhibición incómoda. Pocos sabían que esta noche sí contaría con una revelación, solo que no del tipo que anticipaban. La cena transcurrió sin problemas durante el primer plato. Participé en las conversaciones, reí en los momentos apropiados y mantuve la fachada de normalidad. Mi cónyuge parecía complacido con lo bien que iba la velada, tocándome ocasionalmente el hombro o el brazo en muestras de afecto que ahora se sentían vacías.
Durante el plato principal, mi jefe mencionó una situación desafiante con un cliente en el trabajo, proporcionando la apertura que había estado esperando. Hablando de situaciones desafiantes, dije, mi voz conversacional, pero con suficiente peso para llamar la atención. He querido compartir algunas noticias con todos. Mi cónyuge me miró con leve curiosidad, completamente inconsciente de lo que se avecinaba. La mesa se silenció, todos los ojos se volvieron hacia mí. He estado pensando mucho desde mi cumpleaños, continué, manteniendo contacto visual con varios invitados. Esa noche fue esclarecedora en muchos sentidos. Me hizo reflexionar sobre mi pasado, como todos escuchamos con gran detalle, pero más importante aún, me empujó a tomar algunas decisiones sobre mi futuro. Hice una pausa, tomando un sorbo de agua. La habitación se había quedado completamente en silencio. La expresión de mi cónyuge pasó de la curiosidad a una ligera confusión. Estoy emocionado de anunciar que he aceptado un puesto de alto nivel en Meridian Capital en la costa oeste. Dejé que esta primera revelación aterrizara. Mi jefe se enderezó en su silla, claramente sorprendido por esta noticia. Se pusieron en contacto conmigo hace 6 meses, pero solo recientemente he finalizado los detalles. ¿Costa oeste?, interrumpió mi cónyuge, con la voz ligeramente elevada. ¿De qué estás hablando? Es la primera vez que oigo hablar de esto. Me volví hacia mi cónyuge con una sonrisa mesurada. Sí, ha sido un proceso extenso. El puesto viene con importantes oportunidades de avance y un aumento sustancial en la compensación. Me han dicho que puedo compartir que es un aumento del 70% de mi paquete actual. Murmullos se extendieron por la mesa. La expresión de mi jefe era una mezcla de decepción profesional por perderme y de incomodidad personal por presenciar lo que claramente era una noticia para mi cónyuge. También he estado trabajando con agentes inmobiliarios en Seattle, continué sin problemas, sacando mi teléfono y mostrando imágenes que había guardado. He reducido la búsqueda a 3 posibles vecindarios. El mercado inmobiliario allí es excelente para los compradores en este momento. Pasé mi teléfono por la mesa mostrando listados detallados y estadísticas de los vecindarios que había compilado. Cada invitado vio las imágenes con torpeza antes de pasar el teléfono, hiperconsciente de la tensión que se acumulaba en la mesa. Espera, dijo mi cónyuge, con la voz ahora con un borde distintivo. Has estado mirando casas sin decírmelo, sin ninguna discusión. He estado recopilando información para presentar opciones, aclaré con calma. Solo siendo minucioso, de la misma manera que he sido minucioso investigando las mejores estrategias de inversión para nuestra transición. Me volví hacia uno de mis colegas que trabajaba en planificación financiera. ¿Recuerdas esa conversación que tuvimos sobre las implicaciones fiscales de las mudanzas interestatales? Tu consejo fue invaluable. He reestructurado nuestra cartera de inversiones basándome en esas ideas. Mi colega asintió incómodamente, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. El rostro de mi cónyuge había perdido el color, los dedos aferrados al borde de la mesa. Y el momento no podría ser mejor, añadí, volviéndome para dirigirme a toda la mesa. El paquete de reubicación que ofrecen es excepcional. Cubrirán todos los gastos de mudanza, proporcionarán vivienda temporal durante 3 meses e incluso ayudarán a vender nuestra casa actual. ¿Nuestra casa?, repitió mi cónyuge, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Estás planeando vender nuestra casa? Es una de varias posibilidades que he estado explorando, respondí de manera uniforme. He preparado análisis detallados de cada opción. La tensión silenciosa en la habitación era palpable. Nuestros invitados estaban atrapados en la incómoda posición de presenciar lo que debería haber sido una conversación privada. Sin embargo, ¿no era eso exactamente lo que había sucedido en mi fiesta de cumpleaños? Asuntos privados hechos públicos. También he estado en conversaciones con un abogado sobre la forma más eficiente de gestionar la transición de nuestros activos, continué, manteniendo mi comportamiento sereno. Hay varios enfoques que podríamos tomar dependiendo de nuestros objetivos a futuro. La implicación quedó en el aire. Nadie pasó por alto lo que transición de activos podría significar en este contexto. Mi cónyuge se apartó bruscamente de la mesa. ¿Puedo hablar contigo en la cocina? Ahora. Asentí pidiendo disculpas a nuestros invitados.
Por favor, disfruten de su comida. Volveremos en un momento. Mientras nos dirigíamos a la cocina, pude oír el incómodo murmullo de la conversación reanudarse a nuestras espaldas. Las tornas habían cambiado. Ahora era mi cónyuge quien experimentaba la exposición pública de asuntos privados, sintiendo el peso de la conciencia de los demás. En la cocina, lejos de nuestros invitados, pero todavía al alcance del oído si se alzaban las voces, mi cónyuge me confrontó. ¿Qué demonios estás haciendo? Las palabras salieron a través de los dientes apretados. ¿Por qué me estoy enterando de todo esto por primera vez delante de toda la gente que conocemos? Mantuve la calma, apoyándome en el mostrador. Estoy compartiendo planes para nuestro futuro. ¿No es eso lo que hacen los compañeros? Compartir cosas el uno con el otro. No así. No delante de todo el mundo. Eso es interesante, respondí. En mi cumpleaños, parecías pensar que compartir información privada delante de todo el mundo era perfectamente aceptable. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. La comprensión apareció lentamente en el rostro de mi cónyuge. La conexión entre la humillación del cumpleaños y las revelaciones de esta noche. Pero solo estábamos a la mitad de la cena, y aún no había terminado. El plato principal de las revelaciones estaba por llegar. Regresamos a la mesa con sonrisas practicadas, aunque la tensión entre nosotros era inconfundible. Nuestros invitados se movieron incómodamente, intentando una conversación trivial que rápidamente se desvaneció en un silencio incómodo. Los camareros trajeron el postre, una elegante tarta de chocolate que en circunstancias normales habría suscitado aprecio. Esta noche, apenas se registró. Como decía antes de nuestro breve interludio, continué sin problemas. La transición presenta algunas oportunidades interesantes. Me dirigí a mi jefe, que claramente luchaba por mantener su compostura profesional. Quiero agradecerte por todo lo que me has enseñado durante estos años. La experiencia ha sido invaluable. Él asintió rígidamente. Ciertamente extrañaremos tus contribuciones al equipo. Mi cónyuge se sentó rígido a mi lado, con los ojos fijos en el postre intacto, los nudillos blancos alrededor del tallo de una copa de vino. Podía sentir la creciente comprensión de lo que estaba sucediendo, que esto era calculado, no impulsivo, una respuesta, no un ataque. Hay más que me gustaría compartir, dije, atrayendo la atención de todos de nuevo hacia mí. El puesto en Meridian Capital viene con una condición interesante que he aceptado. La habitación volvió a quedar en silencio. Incluso mi cónyuge levantó la vista, una mezcla de pavor e incredulidad evidente. Están expandiendo su división internacional, centrándose en los mercados emergentes del sudeste asiático. Como parte de mi función, pasaré una semana cada mes en Singapur durante al menos los primeros 2 años. Este era un detalle que no había fabricado. La oferta incluía efectivamente viajes internacionales, aunque se había presentado como una opción, no un requisito. Había solicitado específicamente este acuerdo durante mi negociación final, sabiendo exactamente cómo usaría esta información esta noche. Singapur. Habló finalmente mi cónyuge, con la voz tensa. ¿Viajes mensuales a Singapur? ¿Cuándo exactamente pensabas mencionar esto? Me volví con una expresión de leve sorpresa. Asumí que te parecería emocionante. Siempre has hablado de querer viajar más. De hecho, continué, dirigiéndome a toda la mesa. El puesto incluye la opción de que la familia me acompañe en estos viajes trimestralmente. Todos los gastos cubiertos por la firma. Cogí mi teléfono de nuevo, mostrando imágenes del horizonte de Singapur y alojamientos de lujo. La empresa mantiene residencias exclusivas para ejecutivos. Las vistas son notables. Pasé mi teléfono una vez más. Esta vez, mi cónyuge ni siquiera miró las imágenes. También he estado explorando opciones educativas, añadí, presentando la siguiente pieza de mi narrativa cuidadosamente construida. El momento de la reubicación se alinearía perfectamente con el calendario académico, minimizando la interrupción. Esta declaración conllevaba importantes implicaciones sobre nuestra planificación familiar futura, un tema que habíamos discutido en privado, pero sobre el que teníamos diferentes perspectivas. Mi cónyuge había dudado sobre tener hijos, mientras que yo había estado más abierto a la posibilidad.
Al mencionar consideraciones educativas, estaba señalando públicamente una decisión sobre un asunto profundamente personal. Exactamente como mis fracasos privados habían sido expuestos en mi cumpleaños. Opciones educativas. La voz de mi cónyuge apenas estaba controlada. ¿Ahora estás hablando de hijos? ¿Estás discutiendo seriamente nuestras decisiones de planificación familiar con nuestros invitados? Mantuve mi expresión serena. Estoy compartiendo nuestros planes futuros. ¿No es eso lo que hacen las parejas? Compartir su viaje con amigos. El paralelismo con los comentarios de la fiesta de cumpleaños era inconfundible. Varios invitados hicieron una mueca visible, la conexión ahora era obvia para todos. Hay un elemento más de la transición que me gustaría discutir, dije, dejando deliberadamente mi tenedor de postre. Esta sería la culminación, la revelación final que completaría la simetría de nuestras exposiciones públicas. Como parte de este movimiento profesional, he estado reevaluando todos los aspectos de mi vida, profesional, financiero y personal. Esto me ha llevado a algunas realizaciones importantes sobre las relaciones y lo que realmente las sostiene. La implicación quedó en el aire. Nadie se movió. Mi cónyuge me miraba fijamente. Una compleja mezcla de emociones cruzaba ese rostro familiar, ira, miedo y, finalmente, una comprensión incipiente. La confianza y el respeto forman la base de cualquier asociación significativa, continué, mirando directamente a mi cónyuge. Ahora, cuando esos elementos se comprometen, todo lo construido sobre ellos se vuelve inestable. Hice una pausa, permitiendo que el peso de mis palabras se asentara sobre la mesa. He consultado con un terapeuta sobre cómo gestionar transiciones importantes en la vida, dije, introduciendo un elemento que en realidad era cierto. De hecho, había hablado con un profesional, aunque principalmente para procesar la traición que había experimentado. Me han proporcionado valiosas ideas sobre cómo reconocer patrones en las relaciones y la importancia de establecer dinámicas más saludables en el futuro. Esta referencia a la terapia, típicamente un asunto privado, completó el paralelismo con la humillación de mi cumpleaños. Así como mis fracasos pasados habían sido expuestos, ahora yo estaba insinuando públicamente problemas en nuestra relación lo suficientemente serios como para requerir ayuda profesional. Creo que todos llegamos a puntos en nuestras vidas en los que debemos tomar decisiones difíciles sobre nuestro futuro, dije, mirando a cada invitado. Este movimiento representa un punto de inflexión para mí. Para nosotros, añadí con una mirada hacia mi cónyuge. El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios invitados miraban sus platos. Otros intercambiaron miradas incómodas. Mi jefe miró su reloj ostensiblemente. Bueno, dijo finalmente una amiga, forzando alegría en su voz. Ciertamente ha sido una velada informativa. La subestimación rompió parte de la tensión. Unas pocas risas nerviosas circularon por la mesa. Quizás deberíamos dar por terminada la noche, sugirió otro invitado, ya apartando su silla. Se está haciendo tarde, y ustedes dos claramente tienen mucho de qué hablar. El éxodo que siguió fue rápido y torpe. Los invitados pusieron excusas apresuradas mientras recogían sus pertenencias. Mi jefe me estrechó la mano con firmeza, murmurando algo sobre hablar el lunes antes de escapar. En 15 minutos, nuestra casa estaba vacía de visitantes, dejándonos solo a nosotros dos rodeados de postres a medio comer y copas de vino abandonadas. Mi cónyuge permaneció sentado en la mesa, aparentemente congelado en su sitio mientras la puerta principal se cerraba detrás de la última pareja que se iba. Cuando finalmente estuvimos solos, la fachada se desmoronó por completo. La ira controlada, la civilidad practicada desaparecieron, reemplazadas por una emoción cruda. ¿Cómo pudiste hacer esto? Las palabras surgieron apenas por encima de un susurro. ¿Cómo pudiste tomarme por sorpresa de esa manera delante de todos? Me tomé mi tiempo para responder, recogiendo algunos platos de la mesa y colocándolos en el fregadero antes de responder. Dime, dije finalmente, volviéndome para encarar a mi cónyuge directamente. ¿Cómo se sintió que se expusieran públicamente asuntos privados? Que se anunciaran decisiones sobre tu futuro sin tu participación o consentimiento. Que te despojaran de tu dignidad mientras otros miraban.
El reconocimiento apareció en esos ojos, la comprensión de que esta noche había sido deliberadamente diseñada como una imagen especular de la humillación de mi cumpleaños. Pero más que eso, la comprensión de que no se trataba solo de una venganza mezquina. Se trataba de una demostración calculada de un problema fundamental en nuestra relación, ejecutada con precisión en lugar de emoción. Esto fue por mi brindis de cumpleaños. La pregunta conllevaba incredulidad. ¿Hiciste todo esto por unas pocas historias? No, respondí con calma. Hice esto porque revelaste algo importante en esa fiesta, algo que necesitaba ver claramente. Me mostraste exactamente cuánto respeto tienes por mí, por mi privacidad y por mi dignidad. Esta noche, simplemente te devolví el favor. La noche de las revelaciones marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Después de que nuestros invitados se fueron, tuvimos la conversación más honesta de nuestro matrimonio, una que continuó hasta bien entrada la madrugada. Hubo ira, hubo lágrimas y hubo verdades incómodas que ninguno de los dos podía seguir ignorando. Nunca tuve la intención de herirte, insistió mi cónyuge, caminando por nuestra sala de estar mientras se acercaba el amanecer. Esas historias en tu cumpleaños, solo pretendían ser graciosas. No pensé. Ese es exactamente el problema, interrumpí. No pensaste en cómo me afectaría profesional o personalmente. No consideraste que algunas cosas que compartí contigo no estaban destinadas al consumo público. No te detuviste a preguntarte cómo se sentiría si nuestros roles se invirtieran. El silencio que siguió contenía la primera reflexión genuina que había visto desde la fiesta de cumpleaños. Esta noche no se trataba solo de venganza, continué, con la voz firme. Se trataba de demostrar un problema fundamental en nuestra relación. Me has estado menospreciando sutilmente durante años, y yo lo he estado permitiendo. Eso se acaba ahora. ¿Años? La incredulidad en esa pregunta fue reveladora. ¿De qué estás hablando? Recuperé mi cuaderno y compartí el patrón documentado, instancias específicas, fechas, testigos. La evidencia era sustancial e irrefutable. Mientras lo exponía metódicamente, vi cómo la comprensión aparecía en el rostro de mi cónyuge. Yo. Nunca lo vi de esa manera, fue la respuesta final, con una voz más pequeña de lo que nunca la había oído. Lo sé, y eso también es parte del problema, respondí. La pregunta ahora es si podemos seguir adelante desde aquí. Esa pregunta quedó suspendida entre nosotros mientras la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por nuestras ventanas. Estábamos agotados, emocionalmente drenados, pero de alguna manera más presentes el uno con el otro de lo que lo habíamos estado en años. ¿Es verdad?, preguntó finalmente mi cónyuge. ¿Sobre la oferta de trabajo, la mudanza? Todo. Sí, confirmé. La oferta es real. He estado en conversaciones con ellos durante meses. El puesto es todo lo que describí. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Esa parte también era real? Los comentarios sobre la terapia, las implicaciones sobre nuestro futuro. Respiré hondo antes de responder. He estado hablando con un terapeuta, aunque principalmente sobre cómo procesar lo que sucedió en la fiesta de cumpleaños. En cuanto a nuestro futuro, eso depende de lo que suceda a continuación. Las semanas siguientes fueron complicadas. En el trabajo, mi jefe me llamó para una reunión privada donde confirmé mi intención de irme a Meridian Capital. Fue profesional, pero claramente decepcionado, tanto por perderme como por haber presenciado nuestro drama personal. Para lo que valga, dijo al concluir nuestra reunión, lo que pasó en tu fiesta de cumpleaños no cambió nada de mi evaluación profesional sobre ti, pero como lo manejaste después, eso en realidad elevó mi estimación de tus capacidades. Con mis colegas, hubo interacciones incómodas al principio, pero estas se normalizaron gradualmente a medida que la gente procesaba lo que había presenciado. Si acaso, había un nuevo respeto en cómo se relacionaban conmigo, un reconocimiento de que no era alguien a quien se pudiera presionar o menospreciar. En casa, entramos en un periodo de reevaluación cuidadosa. Nuestra comunicación se volvió más deliberada, más reflexiva. Mi cónyuge comenzó a ver a un terapeuta individualmente, trabajando en los patrones que se habían arraigado en nuestra relación. Nunca me di cuenta de la frecuencia con la que lo hacía, admitió mi cónyuge durante una conversación particularmente difícil. Se convirtió en un hábito, conseguir risas a tu costa,
engrandecerme menospreciándote sutilmente. Lo siento de verdad. Esta disculpa, a diferencia de las anteriores, tenía peso porque demostraba una comprensión genuina del comportamiento, no solo arrepentimiento por un solo incidente. En cuanto a la oferta de trabajo, negocié un retraso de 6 meses en mi fecha de inicio, dándonos tiempo para determinar si nuestra relación podría reconstruirse sobre una base de respeto mutuo. La firma fue complaciente, reconociendo el valor que aportaría cuando finalmente me uniera a ellos. Durante esos meses, establecimos nuevos patrones de interacción. Cuando cualquiera de nosotros caía en viejos hábitos, mi aceptación pasiva o el sutil menosprecio de mi cónyuge, lo señalábamos de inmediato. Practicamos hablarnos con el mismo respeto que mostraríamos a un colega o amigo valioso. 3 meses después de la cena, tomamos una decisión sobre nuestro futuro. Después de una cuidadosa consideración y extensas conversaciones con nuestros terapeutas, tanto individualmente como en pareja, decidimos seguir adelante juntos, pero con cambios significativos. Acepté el puesto en Meridian Capital y nos mudamos a Seattle juntos. La mudanza en sí misma representó un reinicio, una nueva ciudad, nuevos círculos sociales y, lo más importante, nuevos patrones de comportamiento. Establecimos límites claros sobre qué aspectos de nuestras vidas eran privados y qué se podía compartir con los demás. La transición no fue perfecta. Los viejos hábitos resurgían ocasionalmente, requiriendo una corrección inmediata. Hubo momentos de duda, preguntas sobre si realmente podíamos cambiar patrones establecidos a lo largo de los años. Pero con cada mes que pasaba, nuestra nueva base se fortalecía. Lo que más me sorprendió fue cómo el incidente transformó no solo nuestra relación, sino mi enfoque en todos los aspectos de mi vida. La experiencia de defenderme, de negarme a aceptar la falta de respeto incluso de alguien a quien amaba, se trasladó a mis interacciones profesionales, mis amistades y mi autopercepción. En Meridian Capital, me establecí rápidamente como alguien que imponía respeto. Mis límites eran claros, mi confianza evidente. El rol de liderazgo me sentó mejor de lo que había anticipado, quizás porque ya no me estaba socavando a mí mismo al aceptar el sutil menosprecio de los demás. Un año después de esa fatídica fiesta de cumpleaños, organizamos una pequeña reunión en nuestra nueva casa en Seattle. No fue nada elaborado, solo unos pocos nuevos amigos y colegas disfrutando de la cena en nuestra terraza con vistas a Puget Sound. Mientras observaba a mi cónyuge interactuar con nuestros invitados, noté la ausencia de las indirectas sutiles, el silencioso menosprecio que una vez había sido tan común. En cambio, observé algo nuevo, un orgullo genuino al presentarme, un apoyo auténtico cuando compartía historias sobre mi trabajo, en una asociación basada en el respeto mutuo en lugar de en un posicionamiento jerárquico. Más tarde esa noche, mientras limpiábamos juntos después de que nuestros invitados se hubieran ido, mi cónyuge se detuvo y se volvió hacia mí. Casi nos destruyó con mi comportamiento, fue la tranquila admisión. Gracias por luchar por nosotros en lugar de simplemente marcharte. Luché por mi dignidad primero, respondí honestamente. El resto vino de eso. Era una verdad simple que contenía la esencia de lo que había aprendido. Respetarse a uno mismo es la base necesaria para cualquier relación sana. No puedes esperar que otros valoren lo que tú mismo estás dispuesto a menospreciar. La experiencia había sido dolorosa para ambos, pero finalmente transformadora. Lo que comenzó como una respuesta a la humillación pública se convirtió en un catalizador para un cambio genuino. A veces, lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien te menosprecia públicamente no es retirarte avergonzado, sino mantenerte firme y reflejar ese comportamiento con claridad y propósito. No por venganza, sino por restauración, del equilibrio, del respeto y, en última instancia, de la relación misma.